Cuando fui a vivir con mi hijo, no le conté nada sobre los 27 millones de dólares que recibí de herencia de mi marido. Gracias a Dios, no se lo conté. Porque días después, la esposa de él apareció con un notario y me di cuenta de que querían robarme todo. Pero lo que ellos no sabían es que esta vieja ya había vivido demasiado como para dejarse engañar por dos sinvergüenzas que creían que podían aprovecharse de mí. Todo comenzó cuando me sacaron de mi propia casa. Sí, así como lo escuchan. Después de 40 años viviendo en esa casa, después de criar a mis hijos ahí, después de cuidar a mi esposo hasta su último aliento, mi hijo Damián y su esposa Paola llegaron con una sonrisa falsa y me dijeron que era por mi bien mudarme con ellos. Que una mujer de 65 años no debería vivir sola. Que ellos querían cuidarme en mis años dorados. Mentirosos. Lo que querían era tenerme bajo control para poder manipularme mejor. Pero yo, como la vieja tonta que pensaban que era, les dije que sí. Les agradecí incluso. Les dije que eran muy buenos conmigo. Porque verán, cuando llegas a mi edad, aprendes que a veces es mejor que crean que eres estúpida. Es mejor que piensen que eres una pobre vieja confundida que no entiende nada de lo que pasa a su alrededor. Pero la verdad es que yo entendía todo. Entendía por qué Paola insistía tanto en que fuera a vivir con ellos justo después del funeral de mi esposo. Entendía por qué de repente se habían vuelto tan cariñosos conmigo. Entendía por qué Damián, que apenas me visitaba una vez al mes cuando su padre estaba vivo, ahora aparecía todos los días preocupado por mi bienestar. Lo que no entendían era que yo había cambiado. Que la muerte de mi esposo no solo me había dejado viuda, sino que también me había dejado algo más. Algo que ninguno de ellos imaginaba. Porque mi marido, ese hombre silencioso que trabajaba en una empresa de importaciones, había guardado un secreto durante todos estos años. Un secreto de 27 millones de dólares que solo yo conocía ahora. Cuando el abogado me llamó 3 semanas después del funeral, pensé que era una broma. Señora Elena, me dijo por teléfono, su esposo dejó instrucciones muy específicas. Hay una cuenta bancaria en Suiza que solo usted puede acceder. Los documentos están en una caja de seguridad que solo se abre con su huella digital. Al principio no le creí. ¿Cómo era posible que mi esposo tuviera tanto dinero escondido? ¿Cómo era posible que nunca me hubiera dicho nada? Pero cuando fui al banco y vi los números en esa pantalla, cuando vi todas esas cuentas con mi nombre, cuando me di cuenta de que era millonaria y que nadie más lo sabía, entendí por qué mi esposo había guardado el secreto. Entendí que me estaba protegiendo. Que sabía que si la familia se enteraba, me verían como un botín en lugar de como una persona. Y tenía razón. Porque apenas me mudé con Damián y Paola, comenzaron a mostrar su verdadera cara. Paola, con sus vestidos rojos llamativos y sus uñas siempre perfectas, empezó a hablarme como si fuera una niña pequeña. Elena, no te preocupes por el dinero, nosotros nos encargamos de todo, me decía mientras revisaba mi bolsa buscando mi chequera. Elena, ya no necesitas manejar estas cosas complicadas, déjanos a nosotros. Damián no era mejor. Mi propio hijo, la criatura que había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había criado con tanto amor, ahora me hablaba como si fuera una carga. Mamá, tienes que entender que las cosas han cambiado. Papá ya no está aquí para cuidarte. Ahora somos Paola y yo los que tenemos que hacernos cargo de ti. Como si yo fuera un mueble que había que guardar en el ático. Pero yo los dejé creer que estaba confundida. Los dejé creer que no entendía lo que estaba pasando. Me hacía la vieja despistada que no sabía ni cómo usar el teléfono. Fingía que no podía recordar dónde había puesto mis documentos importantes. Actuaba como si necesitara ayuda para entender las cosas más básicas. Porque mientras ellos creían que me estaban engañando, yo estaba observando. Estaba aprendiendo. Estaba preparándome para lo que sabía que venía. Y lo que venía era mucho peor de lo que imaginaba. La primera semana viviendo con ellos fue como estar en una obra de teatro mal actuada. Paola se levantaba todas las mañanas arreglándose como si fuera una fiesta, con sus vestidos verdes brillantes y sus tacones que sonaban por toda la casa como martillazos. Se maquillaba frente al espejo del comedor mientras yo desayunaba, hablándome como si fuera sorda. Elena, querida, hoy vamos a ir al banco a arreglar unos papelitos de tu cuenta, ¿sí? Son cosas aburridas, pero necesarias. Yo asentía con mi cara de vieja confundida, pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada palabra, cada gesto,
cada mentira que salía de su boca pintada de rojo. Porque Paola no sabía que yo había estado casada con un hombre de negocios durante 40 años. No sabía que había visto miles de contratos, que había estado presente en cenas donde se cerraban tratos millonarios, que había aprendido a detectar a los estafadores desde kilómetros de distancia. Damián era más sutil, pero no menos obvio. Mi hijo había heredado la cobardía de su padre, pero no su inteligencia. Se acercaba a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niño cuando quería algo. Mamá, ¿te acuerdas dónde papá guardaba los documentos importantes? Paola y yo queremos ayudarte a organizarlo todo, pero necesitamos saber qué papeles tienes. Como si yo fuera tan tonta como para no entender que estaban buscando mis bienes. El problema era que ellos no sabían que yo no tenía nada que organizar. Mis bienes oficiales eran una cuenta de ahorros con $12,000 y la casa donde había vivido durante 40 años. Eso era todo lo que aparecía en los documentos que ellos podían encontrar. Los $27 millones estaban tan bien escondidos que ni el mejor detective los habría encontrado sin las claves que solo yo conocía. Pero ellos no lo sabían. Y yo no tenía ninguna intención de decírselo. Porque cada día que pasaba, cada conversación que tenía con ellos, cada mirada que intercambiaban cuando pensaban que no los veía, me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Estas dos serpientes no merecían ni un centavo de lo que mi esposo había trabajado tanto para conseguir. La segunda semana fue cuando empezaron a apretar. Paola llegó a mi habitación una mañana temprano, sin tocar la puerta, con una bandeja de desayuno y esa sonrisa que había aprendido a odiar. Elena, mi amor, traje tu desayuno favorito. No era mi desayuno favorito. Era avena aguada con fruta pasada. Pero yo sonreí y le agradecí como si me hubiera traído un festín. Sabes, Elena, me dijo sentándose en mi cama sin permiso, Damián y yo hemos estado pensando en tu futuro. Una mujer de tu edad necesita seguridad, necesita saber que alguien se va a hacer cargo de ella cuando ya no pueda cuidarse sola. Sus ojos brillaban con una avaricia que me daba náuseas. Hemos hablado con un abogado amigo nuestro, el señor Gael, y él nos dice que sería muy bueno para ti hacer un testamento. Ya sabes, para que todo esté en orden. Ahí estaba. La primera jugada. El primer movimiento en el ajedrez que pensaban que estaban jugando conmigo. Pero lo que no sabían es que yo había estado jugando ajedrez mucho antes de que ellos nacieran. ¿Un testamento?, pregunté con voz temblorosa, fingiendo estar abrumada. Pero si yo no tengo nada importante que dejar. Ay, Elena, no digas eso, respondió Paola con esa voz falsa que usaba cuando quería manipular. Tienes la casa, tienes tus ahorros, tienes cosas de valor. Es importante que todo esté legal, que alguien responsable se encargue de tus cosas cuando tú ya no estés. Alguien responsable. Como si ella y Damián fueran la definición de responsabilidad. Esa tarde, cuando ellos pensaban que estaba durmiendo la siesta, los escuché hablando en la cocina. Sus voces llegaban claramente hasta mi habitación, y cada palabra era como un clavo en el ataúd de mi confianza hacia ellos. Tiene que ser pronto, decía Paola. No podemos esperar a que se muera naturalmente. Necesitamos que firme esos papeles antes de que alguien más se meta en el asunto. ¿Y si no quiere firmar?, preguntó Damián con esa voz de niño asustado que había tenido toda su vida. No podemos obligarla. Claro que podemos, respondió Paola con una frialdad que me heló la sangre. Tu madre está vieja, está confundida, está vulnerable. El abogado Gael sabe cómo manejar estos casos. Él puede certificar que ella no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma, que necesita un tutor legal. ¿Y quién sería el tutor?, preguntó Damián. Nosotros, obviamente, respondió Paola como si fuera la cosa más natural del mundo. Somos su familia. Somos los únicos que se preocupan por ella. Y cuando seamos sus tutores legales, podremos hacer lo que queramos con sus bienes. Ahí estaba el plan completo. Querían declararme incapaz mental para poder robar todo lo que creían que tenía. Querían usar mi edad y mi supuesta confusión para quedarse con mi casa, mis ahorros, todo lo que hubiera sido mío. No sabían que lo que realmente tenía era mucho más de lo que podrían haber imaginado en sus sueños más ambiciosos. Pero también sabían que lo que estaban planeando era cruel. Era despiadado. Era exactamente el tipo de abuso que miles de ancianos sufren todos los días en manos de sus propias familias.
Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. No era solo que quisieran robarme. Era que estaban dispuestos a destruir mi dignidad, mi autonomy, mi derecho a tomar mis propias decisiones, solo para conseguir un dinero que ni siquiera necesitaban. Porque verán, Damián tenía un buen trabajo. Paola también trabajaba, aunque más tiempo se la pasaba gastando que ganando. Vivían en una casa bonita, tenían 2 carros, se iban de vacaciones 2 veces al año. No estaban desesperados económicamente. Simplemente eran codiciosos. Simplemente pensaban que merecían más de lo que tenían, y que yo era la fuente fácil para conseguirlo. Esa noche, cuando me quedé sola en mi habitación, saqué el teléfono celular que tenía escondido en mi bolsa. Sí, tenía teléfono celular. Sí, sabía usarlo perfectamente. Otra de las mentiras que les había hecho creer era que no entendía la tecnología moderna. Pero la verdad es que mi esposo me había enseñado a usar todas estas cosas años antes de morir. Elena, me había dicho, el mundo está cambiando. Tienes que aprender a moverte en él si quieres sobrevivir. Marqué el número que me había dado el abogado de mi esposo. Rubén Mendoza. Un hombre serio, profesional, que había manejado los negocios de mi marido durante más de 20 años. Cuando contestó, le expliqué la situación en voz baja. Señor Rubén, le dije, necesito que me ayude. Mi familia está tratando de robarme, y creo que van a intentar declararme incapaz mental. Señora Elena, me respondió con una voz que transmitía tranquilidad. No se preocupe. Mañana mismo voy a empezar a preparar todo lo necesario para protegerla. Pero necesito que usted siga actuando como si no supiera nada. Necesito que los deje creer que su plan está funcionando. ¿Por qué?, pregunté. Porque vamos a tender una trampa, me respondió. Una trampa que va a servir no solo para protegerla a usted, sino para asegurarnos de que ellos paguen por lo que están tratando de hacer. Al día siguiente, Rubén llegó a la casa disfrazado como un vendedor de seguros. Paola lo recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que reservaba para los extraños. Buenos días, señora, le dijo él con una voz profesional. Vengo a hablar con la señora Elena sobre una póliza de seguro de vida que su difunto esposo contrató hace algunos años. Hay algunos beneficios que ella puede reclamar. Paola casi se babea cuando escuchó las palabras beneficios y dinero. ¡Ay, qué maravilloso!, exclamó con una emoción que no pudo disimular. Elena está aquí, pero últimamente está un poco confundida. Quizás sería mejor que hablara conmigo. Soy su nuera y estoy ayudándola con todos sus asuntos financieros. Rubén me miró con una expresión que solo yo pude interpretar. Por supuesto, señora, pero la ley requiere que hable directamente con la beneficiaria. Son apenas unas preguntas de rutina. Paola no tuvo más remedio que llamarme, pero se quedó parada junto a nosotros durante toda la conversación, tratando de escuchar cada palabra. Señora Elena, me dijo Rubén con una voz lo suficientemente alta como para que Paola escuchara, según nuestros registros, usted podría tener derecho a reclamar una compensación por la póliza de su esposo. Pero necesito que firme algunos documentos para procesar la reclamación. Paola prácticamente saltó de la emoción. En su cabeza codiciosa, ya estaba gastando dinero que ni siquiera sabía si existía. Pero lo que realmente estaba pasando era que Rubén me estaba dando documentos completamente diferentes. Documentos que me protegían legalmente. Documentos que establecían que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Documentos que nombraban a Rubén como mi representante legal en caso de que alguien tratara de declararme incapaz. Todo esto mientras Paola creía que estaba presenciando una oportunidad de oro para robar más dinero. ¿Cuánto dinero podría ser?, preguntó Paola sin poder contenerse. Su avaricia era tan transparente que daba vergüenza ajena. Bueno, respondió Rubén con una sonrisa que yo reconocí como peligrosa, depende de varios factores. Podríamos estar hablando de una suma considerable. Pero primero necesitamos verificar que la señora Elena está en condiciones de tomar decisiones financieras por sí misma. Ahí fue cuando Paola cometió su primer error grande. Oh, pero Elena está perfectamente bien, dijo rápidamente. Ella puede tomar sus propias decisiones. ¿Verdad, Elena? Se había contradicho completamente. Acababa de afirmar que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, justo después de haber estado planificando declararme incapaz. Rubén se fue ese día dejando a Paola más emocionada que nunca.
pero también me dejó con un pequeño dispositivo de grabación que parecía un audífono. Señora Elena, me había susurrado mientras fingía revisar mis documentos. Este aparato va a grabar todo lo que digan cerca de usted. Manténgalo puesto todo el tiempo. Vamos a necesitar evidencia de todo lo que están planeando. Esa noche, durante la cena, Paola no podía parar de hablar sobre el seguro. Elena, qué suerte tienes, me decía mientras cortaba su carne con una agresividad que me hizo pensar que en su mente estaba cortando algo más que comida. Tu esposo realmente se preocupó por ti. Aunque, claro, manejar tanto dinero puede ser complicado para una persona de tu edad. Tal vez deberíamos ayudarte con eso también. Damiana sintió como el títere que era. Mamá, Paola tiene razón. Nosotros podemos ayudarte a invertir ese dinero, a asegurarnos de que esté bien cuidado. Como si alguno de los dos supiera algo sobre inversiones. Como si alguno de los dos hubiera trabajado un día honesto en su vida. No sé, respondí con mi voz más frágil. Es mucho dinero. No estoy segura de poder manejarlo sola. Por supuesto que era mentira. Yo había estado manejando las finanzas de mi casa durante 40 años. Había ayudado a mi esposo con sus negocios. Sabía más sobre dinero que estos dos inútiles juntos. Exactamente, dijo Paola triunfante. Por eso necesitas nuestra ayuda. Por eso necesitas que alguien responsable se encargue de estas cosas por ti. Ahí estaba otra vez esa palabra, responsable. Como si robar a una anciana fuera el colmo de la responsabilidad. Pero lo que realmente me molestaba no era solo su plan. Era la forma en que me hablaban. Era la forma en que me trataban como si fuera una niña pequeña que no entendía nada. Era la forma en que habían decidido que mi vida, mi dinero, mis decisiones, ahora les pertenecían a ellos simplemente porque yo había envejecido. Porque verán, envejecer no es solo un proceso físico. Es también un proceso social. La sociedad decide que cuando llegas a cierta edad, ya no eres una persona completa. Ya no tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Ya no tienes derecho a tu privacidad, a tu dignidad, a tu autonomía. Y la familia es muchas veces la primera en tratarte como si fueras un objeto en lugar de una persona. Pero yo no era cualquier anciana. Yo era Elena, una mujer que había criado 3 hijos, que había construido un hogar, que había trabajado lado a lado con su esposo para crear una vida próspera. Yo era una mujer que había aprendido a leer a las personas, a detectar sus mentiras, a protegerse de sus manipulaciones. Y ahora era una mujer con $27 millones escondidos y la determinación de usarlos para darle una lección a estos dos parásitos. Al día siguiente, Paola anunció que había hecho una cita con su amigo abogado. Elena, querida, me dijo con esa voz empalagosa que había perfeccionado, el señor Gael quiere conocerte. Él va a ayudarnos a organizar todos tus papeles legales. Ya sabes, para que todo esté en orden. Gael Morales resultó ser exactamente lo que esperaba, un hombre de 50 años con traje barato y sonrisa de tiburón. Tenía esa manera de hablar que intentaba ser profesional, pero que no lograba esconder su falta de ética. Señora Elena, me dijo cuando llegó a la casa, es un placer conocerla. Paola me ha contado mucho sobre usted. Estoy segura de que sí. Estoy segura de que Paola le había contado exactamente lo que necesitaba saber para hacer su trabajo sucio. Que era una vieja confundida con algo de dinero que podían robar legalmente. Señora Elena, continuó Gael mientras sacaba una carpeta llena de documentos, he preparado algunos papeles que van a simplificar mucho su vida. Un poder legal que le permite a su familia manejar sus asuntos financieros cuando usted no pueda hacerlo. Un testamento que asegura que sus bienes vayan a las personas que realmente la han cuidado. Y algunos otros documentos que protegen su futuro. Protegen su futuro. Como si robarme fuera una forma de protección. Pero yo había estado preparándome para este momento. Rubén me había explicado exactamente lo que iba a pasar y cómo debía reaccionar. Señor Gael, le dije con voz temblorosa, estos documentos son muy complicados. No estoy segura de entenderlos completamente. No se preocupe, señora, respondió él con esa condescendencia que me hizo querer vomitar. Yo le explico todo. Básicamente, estos papeles dicen que si usted se enferma o se confunde, Damián y Paola pueden tomar decisiones por usted. Es algo muy común en personas de su edad. Personas de mi edad.
como si los 65 años fueran una sentencia de muerte intelectual. Pero, continué fingiendo confusión, ¿qué pasa si yo no quiero que tomen decisiones por mí? ¿Qué pasa si yo todavía puedo pensar por mí misma? Gael intercambió una mirada con Paola. Una mirada que decía: esta vieja está siendo más difícil de lo que pensábamos. Señora Elena, me dijo con una paciencia forzada, nadie está diciendo que usted no puede pensar. Pero es importante ser realista. La edad trae cambios, y es mejor estar preparado para esos cambios. La edad trae cambios. Sí, los trae. Pero también trae sabiduría. También trae experiencia. También trae la capacidad de ver a través de las mentiras de personas como él. ¿Y si no quiero firmar?, pregunté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paola se puso rígida. Damián se movió incómodo en su silla. Gael se ajustó la corbata. Porque ahí estaba la pregunta que no querían que hiciera. La pregunta que revelaba que tal vez no era tan fácil manipularme como habían pensado. Bueno, dijo finalmente Gael, usted tiene derecho a no firmar. Pero debo advertirle que si no toma estas precauciones ahora, podría ser más difícil protegerla después. Si algún día usted se confunde, podría ser necesario que un juez tome estas decisiones por usted. Una amenaza. Clara y directa. Firme estos papeles voluntariamente o los firmaremos por usted involuntariamente. Pero yo sonreí con mi sonrisa más inocente. Bueno, si es lo mejor para mí, supongo que debería firmar. Pero me gustaría leer todo primero. Puedo tomarme unos días para pensarlo. Gael no se veía feliz, pero no tenía opción. Por supuesto, señora. Tome todo el tiempo que necesite. Pero recuerde que estos documentos están diseñados para protegerla. Protegerme. La palabra más mentirosa que había escuchado en mi vida. Esa noche, después de que Gael se fuera, Paola y Damián me siguieron hasta mi habitación. No tocaron la puerta. Simplemente entraron como si fuera su derecho. Como si mi privacidad ya no existiera. Paola se sentó en mi cama sin permiso, mientras Damián se quedó parado junto a la puerta como un guardián. Elena, comenzó Paola con esa voz que usaba cuando quería parecer maternal, pero que sonaba más bien como una serpiente fingiendo ser paloma. Necesitamos hablar seriamente contigo. Damián y yo estamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por qué?, pregunté, fingiendo inocencia mientras el pequeño dispositivo de Rubén grababa cada palabra. Por tu comportamiento, respondió Damián, finalmente mostrando algo de columna vertebral, aunque fuera para algo tan cobarde. Últimamente has estado diferente, más desconfiada, más resistente a recibir ayuda. Resistente a recibir ayuda. Como si rechazar que me robaran fuera una enfermedad mental. No entiendo, murmuré, perfeccionando mi actuación de anciana confundida. Solo quiero estar segura de lo que estoy firmando. Eso está mal. Paola se inclinó hacia mí, y pude oler su perfume barato mezclado con la desesperación. Elena, querida, a veces cuando las personas envejecen, se vuelven paranoicas. Empiezan a desconfiar hasta de su propia familia. Es normal, pero también es peligroso. Paranoica. Esa era la nueva palabra que iban a usar para describirme. Primero confundida, ahora paranoica. Estaban construyendo su caso paso a paso. El doctor que conocemos podría ayudarte, continuó Paola. Podría darte algo para que te sientas más tranquila, más confiada. Y mientras tanto, nosotros podemos encargarnos de todas estas cosas complicadas que te están estresando. Un doctor que conocían. Medicamentos para tranquilizarme. Me estaban amenazando con drogarme para que fuera más manejable. El nivel de su maldad me dejó sin palabras por un momento. No me siento estresada, logré decir finalmente. Solo quiero entender lo que estoy firmando. Mamá, dijo Damián con esa voz de niño frustrado que había usado toda su vida cuando no conseguía lo que quería, no puedes seguir siendo tan desconfiada. Somos tu familia. Todo lo que queremos es cuidarte. Cuidarme. Si esa era su forma de cuidar, prefería que me odiaran abiertamente. Está bien, suspiré, como si me estuviera rindiendo. Tal vez tienen razón. Tal vez sí estoy siendo demasiado desconfiada. Vi cómo sus ojos se iluminaron con la codicia.
Pero todavía me gustaría leer los documentos una vez más antes de firmar. Solo para estar segura. Por supuesto, dijo Paola rápidamente. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda que el señor Gael es muy ocupado. No podemos hacer que espere demasiado. Después de que salieron de mi habitación, me quedé sentada en la oscuridad, procesando lo que acababa de pasar. No solo querían robarme, querían drogarme. Querían declararme mentalmente incompetente. Querían destruir completamente mi autonomía como ser humano. Y todo por dinero que ni siquiera sabían que existía. Al día siguiente, mientras ellos pensaban que estaba durmiendo la siesta, escuché otra conversación en la cocina. Esta vez, sus voces eran más urgentes, más desesperadas. Está tardando demasiado, decía Paola. Gael dice que mientras más tiempo le demos para pensar, más peligroso es. Las personas viejas hablan. Podrían contarle a alguien sobre los documentos. ¿Y qué sugieres?, preguntó Damián. Que la presionemos más. Que la hagamos sentir culpable por no confiar en nosotros. ¿Y si eso no funciona? Hubo una pausa larga. Gael conoce a un doctor que puede certificar que ella no está en condiciones de tomar decisiones. No necesitamos su consentimiento si un médico dice que está incapacitada. ¿Pero no es eso ilegal?, preguntó Damián con una voz que mostraba que sabía perfectamente que lo era. Solo si alguien se entera, respondió Paola con una frialdad que me hizo temblar. ¿Y quién se va a enterar? Elena no tiene otros familiares que la visiten. No tiene amigos que vengan a verla. Somos solo nosotros. Y nosotros vamos a cuidar muy bien de ella en su nueva condición. Su nueva condición. Querían convertirme en una prisionera en mi propia vida. Querían robar no solo mi dinero, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a existir como una persona completa. Pero lo que no sabían era que yo no estaba tan sola como pensaban. Rubén había estado muy ocupado durante los últimos días. No solo había preparado mis defensas legales, sino que también había contratado a un investigador privado para que siguiera a Paola y Gael. Lo que habían descubierto era fascinante. Resultó que esta no era la primera vez que Gael ayudaba a familias a manejar los asuntos de sus parientes ancianos. Tenía un patrón. Buscaba familias con ancianos que tuvieran algún dinero y los convencía de que necesitaban protección legal. Luego, junto con médicos corruptos, declaraba a los ancianos incapaces y se quedaba con un porcentaje de los bienes robados. Paola tampoco era tan inocente como parecía. Antes de casarse con Damián, había estado casada con otro hombre mayor. Un hombre que había muerto misteriosamente después de firmar un testamento que le dejaba todo a ella. La investigación oficial había concluido que fue muerte natural, pero las circunstancias eran sospechosas. Mi nuera no era solo una ladrona. Era potencialmente una asesina. Esa información cambió todo. Ya no era solo una cuestión de proteger mi dinero. Era una cuestión de proteger mi vida. Rubén vino a visitarme al día siguiente, esta vez disfrazado como un trabajador social del gobierno. Señora Elena, me dijo en voz alta mientras Paola escuchaba desde la cocina, estamos haciendo una revisión de rutina para asegurarnos de que los adultos mayores en nuestra área estén recibiendo el cuidado adecuado. Paola apareció inmediatamente, con su sonrisa más falsa puesta. «Qué maravilloso que el gobierno se preocupe tanto por los ancianos», exclamó. «Elena está muy bien cuidada aquí. Nosotros nos aseguramos de que tenga todo lo que necesita». «Excelente», respondió Rubén. «Pero necesito hablar con la señora Elena a solas. Es protocolo estándar. Solo serán unas preguntas de rutina sobre su bienestar». Paola no se veía feliz, pero no podía negarse sin parecer sospechosa. «Por supuesto», dijo entre dientes. «Estaré en la cocina si necesitan algo». Una vez que estuvimos solos, Rubén me habló en voz baja pero lo suficientemente alta como para que el dispositivo de grabación captara todo. «Señora Elena, ¿se siente segura en esta casa? ¿Alguien la ha presionado para firmar documentos que no entiende? ¿Alguien la ha amenazado de alguna manera?» Yo respondí con mi voz más clara y fuerte, estableciendo para la grabación que estaba completamente lúcida. «Sí, me siento presionada. Mi nuera y mi hijo quieren que firme documentos que me quitarían el control de mis propias decisiones. También me han amenazado con declararme mentalmente incompetente si no coopero».
¿Y usted se considera mentalmente competente?, preguntó Rubén. Completamente, respondí. Puedo pensar por mí misma, puedo tomar mis propias decisiones, y no necesito que nadie me controle. Paola, que obviamente había estado escuchando desde la cocina, apareció en la puerta con cara de pánico. Elena, querida, creo que estás confundida. Nadie te está presionando. Solo queremos ayudarte. Pero Rubén la ignoró completamente. Señora Elena, si usted siente que está siendo abusada o manipulada, tenemos recursos para ayudarla. ¿Le gustaría que la conectáramos con servicios de protección para adultos mayores? Sí, respondí firmemente. Me gustaría mucho. Paola se puso pálida. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo sin parecer exactamente lo que era, una abusadora tratando de silenciar a su víctima. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Paola no se iba a rendir tan fácilmente. Y cuando las personas desesperadas se sienten acorraladas, son capaces de cualquier cosa, incluso de asesinato. Esa noche, Paola y Damián no vinieron a cenar. Los escuché susurrar en su habitación durante horas, y aunque no podía distinguir todas las palabras, el tono era de desesperación pura. Su plan perfecto se estaba desmoronando, y ellos lo sabían. Pero lo que no sabían era que yo había estado desmoronando planes mucho antes de que ellos nacieran. A las 2 de la mañana, escuché pasos en el pasillo, pasos que se dirigían hacia mi habitación. Me hice la dormida, pero mantuve los ojos entreabiertos. Paola entró sigilosamente, con algo en la mano. Se acercó a mi mesa de noche donde tenía mi vaso de agua y vertió algo dentro. Un polvo blanco que se disolvió inmediatamente. Mi propia nuera estaba tratando de drogarme. Pero yo había estado esperando exactamente esto. Rubén me había advertido que cuando los abusadores se sienten acorralados, escalan su violencia. Me había dado pastillas falsas para reemplazar cualquier medicamento que trataran de darme, y me había enseñado a fingir los efectos de las drogas sin realmente estar drogada. Al día siguiente, cuando me trajeron el desayuno con mi vaso de agua especial, me lo bebí todo frente a ellos. Vi la satisfacción en los ojos de Paola cuando pensó que su plan estaba funcionando. Media hora después, comencé a actuar como si estuviera confundida y somnolienta. «Elena, ¿te sientes bien?», preguntó Paola con una preocupación falsa que me daba náuseas. «Me siento extraña», murmuré, arrastrando las palabras, como si estuviera en una nube. «Ay, pobrecita», dijo Paola, pero sus ojos brillaban de triunfo. «Debe ser el estrés de todos estos asuntos legales. ¿Por qué no descansas un poco más?». Pero en lugar de descansar, fingí estar más confundida de lo normal. Empecé a decir cosas sin sentido, a parecer desorientada, a actuar exactamente como ellos querían que actuara. Y mientras yo representaba mi papel de anciana drogada, ellos representaban el suyo de familiares preocupados. «Damián», dijo Paola en voz alta, claramente para que yo la escuchara, «creo que necesitamos llamar al doctor. Elena no está bien. Mírala, está completamente confundida». El doctor llegó esa misma tarde. Dr. Iván Salazar, un hombre de 60 años con cara de no haber sonreído nunca en su vida. Obviamente era el médico corrupto del que Rubén me había advertido. El que iba a certificar que yo estaba mentalmente incapacitada. «Señora Elena», me dijo con una voz que pretendía ser amable pero que sonaba más bien como un empresario de pompas fúnebres, «su familia está muy preocupada por usted. Dicen que ha estado confundida, desorientada. ¿Cómo se siente?». «No sé», murmuré, fingiendo estar drogada. «Todo está borroso. No puedo pensar claramente». «Ya veo», dijo el doctor, tomando notas en una libreta. «¿Sabe qué día es hoy?». «¿Martes?», respondí, aunque era viernes. «¿Sabe dónde está?». En casa de quién era?», dije, mirando alrededor como si no reconociera el lugar. El doctor intercambió una mirada significativa con Paola. «Señora Elena, me temo que está usted experimentando un deterioro cognitivo severo. Es común en personas de su edad, especialmente después de eventos traumáticos como la muerte de un cónyuge». Deterioro cognitivo severo. Las palabras que me condenarían a una vida de esclavitud legal si este plan funcionara. «¿Qué significa eso?»,
preguntó Damián, fingiendo no saber exactamente lo que significaba. Significa que la señora Elena ya no está en condiciones de tomar decisiones importantes por sí misma, explicó el doctor. Necesita un tutor legal que se encargue de sus asuntos financieros y médicos. Afortunadamente, ustedes como familia pueden asumir esa responsabilidad. Es una decisión muy difícil, dijo Paola, fingiendo estar abrumada. Pero sí es lo mejor para Elena. Definitivamente es lo mejor, confirmó el doctor. Yo puedo certificar su incapacidad mental y ustedes pueden proceder con los trámites legales correspondientes. Ahí estaba. La trampa completa. Me habían drogado, habían traído a un médico corrupto para que certificara que estaba loca, y ahora iban a robar todo lo que creían que tenía. Todo legal. Todo oficial. Todo perfectamente planeado. Excepto por un pequeño detalle que ellos no sabían. Rubén había estado grabando toda la conversación desde afuera de la casa. Tenía equipos de vigilancia profesionales que habían capturado cada palabra, cada admisión de culpabilidad, cada paso de su plan criminal. Y no estaba solo. Porque mientras ellos creían que estaban cerrando su trampa, la mía se estaba abriendo. Doctor, dije de repente, con una voz completamente clara y lúcida, ¿podría repetir eso? Dijo que va a certificar que estoy mentalmente incapacitada. El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor se puso pálido. Paola se quedó con la boca abierta. Damián pareció que se iba a desmayar. Elena, tartamudeó Paola, pensé que estabas confundida. Oh, estoy perfectamente clara, respondí, poniéndome de pie con una energía que los dejó a todos helados. Estoy tan clara que acabo de grabar toda esta conversación. Estoy tan clara que he estado fingiendo estar drogada toda la mañana. Y estoy tan clara que es exactamente lo que ustedes tres han estado planeando. El doctor trató de levantarse para irse, pero en ese momento se abrió la puerta principal. Entraron Rubén, 2 policías, y un detective que había estado investigando las operaciones del doctor Salazar. Nadie se mueve, dijo el detective. Están todos bajo arresto por conspiración para cometer fraude, abuso de adultos mayores, e intento de secuestro. Paola se volvió hacia mí con una furia que finalmente mostraba su verdadera cara. Tú maldita vieja. Nos tendiste una trampa. Así es, respondí con una sonrisa que había estado guardando durante semanas. Les tendí una trampa. Igual que ustedes me la tendieron a mí. La diferencia es que la mía funcionó. Mientras los policías los esposaban, Paola seguía gritando. No pueden arrestarnos. Solo estábamos tratando de cuidar de ella. Ella está loca. Señora, le dijo el detective con una paciencia profesional, tenemos grabaciones de ustedes planeando drogar a la señora Elena, de ustedes conspirando con un médico para declararla falsamente incompetente, y de ustedes amenazando con usar fuerza si ella no cooperaba. Eso no es cuidado. Eso es abuso criminal. Damián, mi propio hijo, me miró con una mezcla de odio y desesperación. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Precisamente por eso duele tanto, le respondí. Porque cuando tu propia familia te traiciona, cuando tu propio hijo decide que vales más muerta que viva, cuando la mujer que trajiste a mi casa trata de envenenarme, eso no es familia. Eso es enemigo. El doctor Salazar trató de negociar. Señora Elena, esto es un malentendido. Yo solo estaba tratando de ayudar. Doctor, lo interrumpió Rubén, tenemos evidencia de que usted ha estado involucrado en al menos 12 casos similares en los últimos 5 años. Falsificar evaluaciones psiquiátricas es un delito federal. Va a tener mucho tiempo en prisión para pensar en toda la ayuda que ha dado. Mientras se los llevaban, Paola me gritó una última amenaza. Esto no se acaba aquí, Elena. Voy a encontrar la forma de destruirte. Pero yo solo sonreí. Porque lo que Paola no sabía era que esto apenas estaba comenzando. Había ganado la primera batalla, pero la guerra no había terminado. Y yo tenía $27 millones para financiar una venganza que ella nunca vería venir. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en la casa con Rubén. Señora Elena, me dijo con admiración, eso fue brillante. ¿Pero está segura de que quiere continuar? Ya los atrapamos. Ya están arrestados. Rubén, le respondí,
Estos 3 son solo la punta del iceberg. ¿Cuántos otros ancianos están sufriendo lo mismo que yo iba a sufrir? ¿Cuántas otras familias están robando a sus propios padres y abuelos? ¿Cuántos otros médicos están vendiendo certificados falsos de incompetencia mental? Tiene razón, admitió. Es un problema mucho más grande. Exactamente, dije, sintiendo una determinación que no había sentido en años. Y ahora tengo los recursos para hacer algo al respecto. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en semanas, saqué los documentos bancarios que había mantenido escondidos. 27 millones de dólares. Una fortuna que mi esposo había acumulado en silencio, protegiéndola de exactamente el tipo de gente que acababa de arrestar. Pero ahora iba a usar esa fortuna para algo que él nunca habría imaginado. Iba a usarla para una guerra. Los días siguientes fueron como salir de una pesadilla y entrar en un sueño. Por primera vez en meses, podía caminar por mi propia casa sin que alguien me vigilara. Podía tomar mis propias decisiones sin que alguien me cuestionara. Podía ser yo misma sin tener que fingir ser una anciana indefensa. Pero la libertad vino acompañada de una rabia que había estado creciendo en silencio durante semanas. Rubén vino a visitarme al día siguiente con noticias sobre el caso. Señora Elena, me dijo mientras revisaba sus documentos, Paola y Damián están detenidos sin derecho a fianza. El juez consideró que son un peligro para la comunidad, especialmente para adultos mayores vulnerables. El doctor Salazar también está detenido, y su licencia médica ha sido suspendida indefinidamente. ¿Y Gael? Pregunté. Gael es más complicado, admitió Rubén. Es abogado, conoce el sistema. Está tratando de hacer un trato con la fiscalía, ofreciendo información sobre otros casos a cambio de una sentencia reducida. ¿Otros casos? Sí. Resulta que esta operación era mucho más grande de lo que pensábamos. Gael ha estado trabajando con una red de médicos corruptos, trabajadores sociales falsos, y hasta algunos empleados de bancos para identificar ancianos con dinero y robarles sistemáticamente. Eso me hizo hervir la sangre. No era solo mi caso. Era una operación criminal que había estado destruyendo las vidas de docenas, tal vez cientos de personas mayores. ¿Cuántas víctimas?, pregunté. Hasta ahora hemos identificado al menos 40 casos en los últimos 3 años. Pero creemos que hay muchos más. Rubén me miró con una expresión seria. Señora Elena, usted tuvo suerte. Tuvo los recursos y la inteligencia para defenderse. Pero muchas de estas víctimas no tuvieron esa suerte. Perdieron todo. Sus casas, sus ahorros, su libertad. Algunos fueron internados en instituciones contra su voluntad. Otros simplemente desaparecieron. Desaparecieron. La palabra me golpeó como un puño en el estómago. Quiere decir que los mataron. No podemos probarlo todavía, respondió Rubén cuidadosamente. Pero hay varias muertes sospechosas. Ancianos que murieron poco después de firmar testamentos que beneficiaban a personas que apenas conocían. Muertes que fueron certificadas como naturales por el mismo doctor Salazar. En ese momento supe que mi guerra personal se había convertido en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de venganza por lo que me habían hecho a mí. Se trataba de justicia por todas las víctimas que no habían tenido la oportunidad de defenderse. Rubén, le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma, quiero usar mi dinero para destruir a toda esta red. Quiero encontrar a todas las víctimas, quiero compensar a sus familias, y quiero asegurarme de que nunca más puedan hacerle esto a otra persona. Eso va a requerir muchos recursos, me advirtió. Investigadores privados, abogados especializados, tal vez hasta equipos de seguridad. Podríamos estar hablando de millones de dólares. Tengo 27 millones, le recordé. Y ahora sé exactamente para qué los voy a usar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Rubén contrató a los mejores investigadores privados del país. Contratamos a abogados especializados en crímenes contra adultos mayores. Instalamos oficinas temporales en 3 ciudades diferentes para coordinar la investigación. Y yo, por primera vez en mi vida, me convertí en la cabeza de una operación que habría hecho sentir orgulloso a mi difunto esposo. Los resultados fueron devastadores para la red criminal, pero también desgarradores para mi corazón.
Encontramos a una mujer de 72 años que había sido declarada incompetente después de que su sobrina la drogara durante semanas. Le habían robado su casa y sus ahorros de toda la vida, y la habían internado en un asilo donde la tenían sedada permanentemente para que no pudiera quejarse. Encontramos a un hombre de 80 años que había firmado un poder legal después de que su hijastro lo amenazara con mandarlo a un psiquiátrico si no cooperaba. Le habían vaciado todas sus cuentas bancarias y lo habían dejado viviendo en condiciones deplorables en un apartamento miserable. Encontramos a una pareja de ancianos que había sido separada después de que un cuidador profesional los convenciera de que necesitaban cuidado especializado. Los habían internado en instituciones diferentes, habían vendido su casa, y ninguno de los dos sabía dónde estaba el otro. Cada caso era más horrible que el anterior. Cada historia era una puñalada en el corazón. Pero también era combustible para mi determinación. Pero lo que realmente me hizo explotar de furia fue cuando descubrimos que Paola había estado planeando todo desde antes de casarse con Damián. Había investigado nuestra familia, había estudiado nuestras finanzas, había calculado exactamente cuánto podría robar. Su matrimonio con mi hijo no había sido amor. Había sido un plan de negocios a largo plazo. Y lo peor de todo era que Damián lo sabía. Mis investigadores encontraron correos electrónicos entre ellos desde antes de la boda, discutiendo cómo manejar el problema de la suegra cuando llegara el momento. Mi propio hijo había estado planeando robarme desde el día que se casó. Esa revelación me partió el corazón, pero también liberó algo en mí que había estado contenido durante demasiado tiempo. Ya no era solo Elena, la viuda traicionada. Era Elena, la vengadora. Elena, la justiciera. Elena, la mujer que iba a usar cada centavo de sus 27 millones para asegurar que estos criminales pagaran por cada vida que habían destruido. Pero mientras yo organizaba mi cruzada, ellos no se quedaron quietos en la cárcel. Paola, aparentemente, tenía más recursos de los que habíamos imaginado. Había logrado contactar a otros miembros de la red criminal que seguían libres, y ellos estaban planeando algo para silenciarme permanentemente. Rubén llegó a mi casa una mañana con una expresión que nunca le había visto. «Señora Elena», me dijo sin preámbulos, «tenemos un problema. Nuestros contactos en la policía nos han informado que hay un contrato sobre su vida». «¿Un contrato?» Paola ha puesto precio a su cabeza. $50,000 para cualquiera que la elimine antes de que pueda testificar en el juicio. Y hay gente dispuesta a cobrarlo. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Mi propia nuera había puesto un precio sobre mi vida. La mujer que había vivido en mi casa, que había comido en mi mesa, que había fingido amarme durante años, ahora quería verme muerta. «¿Qué recomienda?», pregunté finalmente. «Que se vaya del país por un tiempo. Que espere hasta que el juicio termine y todos estén en prisión. Que se proteja hasta que sea seguro volver». Pero yo tenía una idea diferente. «No, Rubén, no voy a huir. Voy a hacer exactamente lo contrario». «¿Qué quiere decir?». Sonreí con una sonrisa que había estado guardando para este momento exacto. «Quiero decir que es hora de que Elena, la anciana invisible, desaparezca para siempre. Y es hora de que Elena, la mujer más peligrosa del país, haga su primera aparición pública». «Señora Elena, ¿Paola quiere jugar con asesinos a sueldo? Perfecto. Yo tengo $27 millones para contratar a los mejores guardaespaldas del mundo. ¿Quiere amenazarme? Perfecto. Yo voy a usar esas amenazas para generar publicidad nacional sobre el abuso de ancianos. ¿Quiere silenciarme? Perfecto. Voy a hablar tan alto que todo el país me va a escuchar». Rubén me miró con una mezcla de admiración y terror. «¿Estás segura de esto?». «Rubén», le dije, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en toda mi vida, he pasado 65 años siendo invisible. He pasado 65 años dejando que otros tomen las decisiones importantes. He pasado 65 años siendo la mujer silenciosa que no molesta a nadie. ¿Y ahora? Ahora tengo el dinero, la motivación y la furia para cambiar el mundo. Y lo primero que voy a cambiar es el destino de esa perra que se atrevió a amenazar mi vida. Era hora de que el mundo conociera a la verdadera Elena. La transformación comenzó esa misma tarde. Contraté a los mejores estilistas de la ciudad, no para verme más joven, sino para verme más poderosa.
Cambié mis vestidos grises discretos por trajes elegantes en colores que demandaban respeto. Contraté a un equipo de seguridad que había trabajado protegiendo a políticos y celebridades. Y lo más importante, contraté a la mejor agencia de relaciones públicas del país. Señora Elena, me dijo la directora de la agencia, una mujer llamada Patricia de 40 años con la mirada más afilada que había visto en mi vida, su historia es exactamente lo que este país necesita escuchar. Pero tenemos que contarla de la manera correcta. Usted no va a ser la víctima. Usted va a ser la heroína. En 3 días, mi historia estaba en todos los noticieros nacionales. La viuda millonaria que destruyó una red de abuso, decían los titulares. La mujer de 65 años que engañó a sus propios estafadores. Elena Morales, la vengadora silenciosa. Pero yo no me conformé con ser noticia. Quería hacer acción. Establecí la Fundación Elena Morales para la protección de adultos mayores con una donación inicial de $10 millones. Contraté a los mejores abogados del país para que trabajaran exclusivamente en casos de abuso a ancianos. Establecí una línea telefónica gratuita donde cualquier persona mayor podía reportar abusos. Y lo más importante, ofrecí una recompensa de $1 millón por información que llevara a la captura de cualquier miembro de la red criminal que siguiera libre. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. En una semana, habíamos recibido más de 500 llamadas. En 2 semanas, habíamos identificado a 12 miembros más de la red. En un mes, habíamos liberado a 8 ancianos que estaban siendo mantenidos en instituciones contra su voluntad. Pero lo que realmente me llenó de satisfacción fue ver cómo reaccionó Paola cuando se enteró de lo que estaba haciendo. Rubén vino a verme con una grabación de una llamada telefónica que Paola había hecho desde la cárcel. La había obtenido legalmente, por supuesto. Su abogado había autorizado la grabación como parte de las negociaciones de su caso. «Esa maldita vieja me engañó», gritaba Paola en la grabación. «Nos hizo creer que era una pobre anciana indefensa y resulta que es una multimillonaria. Tiene $27 millones y nunca nos dijo nada». «Paola, cálmate», decía la voz de su abogado. «Esto no ayuda a tu caso». «Mi caso está jodido», respondió ella. Elena nos tendió la trampa perfecta. Fingió ser vulnerable para que nosotros cometiéramos todos los errores. Y ahora está usando su dinero para destruirnos a todos. ¿Sabía sobre el dinero antes?, preguntó el abogado. Por supuesto que no. Si hubiera sabido que tenía 27 millones, nunca habría tratado de robarle $12,000. Habría encontrado una forma de robarle todo. Esa confesión me hizo reír a carcajadas. Paola acababa de admitir públicamente que su único error había sido subestimar la cantidad de dinero que podía robar. No mostraba ni una pizca de remordimiento por el daño que había causado. Solo estaba molesta porque no había robado lo suficiente. Pero la grabación también reveló algo más importante. Paola mencionó nombres de otros miembros de la red que no habíamos identificado todavía. Nombres de personas que seguían libres y que seguían victimizando a otros ancianos. «Rubén», le dije después de escuchar la grabación, «quiero que uses esa información para encontrar a cada una de esas personas. Y quiero que les hagamos saber que los estamos buscando». «¿Qué quiere decir?» «Quiero que sepan que Elena Morales los está cazando. Quiero que sepan que tengo recursos ilimitados y determinación absoluta. Quiero que tengan miedo». Y funcionó. En las siguientes semanas, 3 miembros más de la red se entregaron voluntariamente, esperando hacer tratos con la fiscalía. Otros 2 fueron arrestados cuando trataron de huir del país. Y un médico que había estado falsificando certificados de muerte para encubrir asesinatos, fue encontrado muerto en su casa con una nota de suicidio donde confesaba sus crímenes. El caso se había convertido en el escándalo nacional más grande del año. Todos los noticieros hablaban de la red de abuso de ancianos y de la venganza de Elena Morales. Políticos de ambos partidos estaban compitiendo para ver quién podía aprobar las leyes más estrictas contra el abuso de adultos mayores. Y yo me había convertido en la cara visible de una causa que afectaba a millones de personas. Pero lo más satisfactorio de todo fue cuando recibí una llamada de la prisión. Damián quería hablar conmigo. «Mamá», me dijo con una voz quebrada cuando finalmente nos encontramos en la sala de visitas. «Lo siento mucho. No sabía que las cosas iban a llegar tan lejos». Lo miré a través del cristal blindado,
este hombre de 35 años que había salido de mi cuerpo y que había decidido traicionarme de la manera más cruel posible. ¿Qué es exactamente lo que sientes, Damián? ¿Sientes haber tratado de robarme? ¿O sientes haber sido atrapado? Siento todo, respondió, y por primera vez en años, vi lágrimas reales en sus ojos. Siento haberte traicionado. Siento haber dejado que Paola me convenciera de hacer algo tan horrible. Siento no haber sido el hijo que merecías. ¿Y qué quieres que haga con eso?, pregunté. Quiero que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco, pero eres mi madre. Eres la única familia que tengo. Me quedé en silencio por un largo momento, estudiando su cara, buscando algún signo de la sinceridad que había conocido cuando era niño, buscando alguna esperanza de que el hijo que había criado todavía existiera en algún lugar dentro de este extraño. Damián, le dije finalmente, te voy a hacer una pregunta, y quiero que me respondas con completa honestidad. Si no hubiera descubierto su plan, si hubieran logrado declararme incompetente y robar mi dinero, ¿qué habrían hecho conmigo después? Él bajó la cabeza. Te habríamos cuidado. Mentira, lo interrumpí. ¿Qué habrían hecho conmigo después? Un silencio largo, muy largo. Te habríamos internado en algún lugar, admitió finalmente. ¿Y si me hubiera resistido? ¿Si hubiera tratado de escapar? ¿Si hubiera tratado de contar la verdad? Otro silencio, más largo todavía. Paola dijo que habría formas de mantenerte calmada, murmuró. ¿Drogas? Sí. ¿Y si eso no hubiera funcionado? El silencio que siguió me dio la respuesta que necesitaba. Mi propio hijo, la criatura que había cargado durante 9 meses, que había amamantado, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había ayudado con la tarea durante años, me habría matado por dinero. Te entiendo perfectamente, le dije, poniéndome de pie. Y ahora entiende tú esto. Ya no tienes madre. Elena Morales, la mujer que te crió, murió el día que decidiste traicionarla. La mujer que estás viendo ahora es alguien completamente diferente. Alguien que no tiene hijos. Alguien que no tiene familia. Alguien que dedica su vida a proteger a los inocentes de personas como tú. Mamá, por favor. No soy tu mamá, le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Soy Elena Morales, la mujer que se aseguró de que tú y tu esposa pasen el resto de sus vidas en prisión. Y cuando salgas, si es que sales algún día, vas a descubrir que no hay lugar en este mundo donde puedas esconderte de las consecuencias de lo que hiciste. Salí de esa prisión sabiendo que había cerrado un capítulo de mi vida para siempre. Ya no era la madre traicionada buscando justicia. Era algo mucho más poderoso y mucho más peligroso. Era una mujer sin nada que perder y con $27 millones para hacer justicia. 6 meses después, mi fundación había crecido hasta convertirse en la organización más poderosa del país en la lucha contra el abuso de ancianos. Habíamos rescatado a más de 200 adultos mayores de situaciones de abuso. Habíamos conseguido que arrestaran a 53 criminales. Habíamos logrado que el Congreso aprobara la ley Elena Morales, que endurecía las penas por abuso financiero a adultos mayores y creaba un sistema nacional de protección. Pero lo que más satisfacción me daba era saber que mi nombre se había convertido en una pesadilla para todos los abusadores del país. Cada vez que alguien trataba de aprovecharse de un anciano, la víctima o sus familiares decían, voy a llamar a Elena Morales. Y esa amenaza era suficiente para hacer retroceder a la mayoría de los criminales. Mi oficina principal estaba en un edificio de 10 pisos que había comprado en el centro de la ciudad. Desde mi oficina en el último piso, podía ver toda la ciudad que una vez me había visto como una anciana invisible. Ahora me veían como una fuerza de la naturaleza. Señora Elena, me dijo Patricia mientras revisábamos los resultados de nuestra última campaña, tenemos una entrevista programada con 60 minutos la próxima semana. Quieren hacer un especial sobre su trabajo y el impacto que ha tenido en todo el país. Perfecto, respondí. ¿Alguna noticia sobre el juicio? Sí. Paola y Damián fueron sentenciados esta mañana. Él recibió 15 años por conspiración, fraude y abuso de adultos mayores. Ella recibió 25 años por los mismos cargos, más intento de homicidio por las drogas que le puso en la bebida. 25 años. Paola tendría casi 70 cuando saliera de prisión, si es que vivía tanto tiempo.
Sería una anciana, exactamente como las víctimas que había abusado. Había una justicia poética en eso que me llenaba de satisfacción. Y el doctor Salazar. 30 años. Y su licencia médica ha sido revocada permanentemente. Nunca más podrá ejercer la medicina. Gael. 12 años. Su cooperación con la fiscalía le ayudó, pero no mucho. También perdió su licencia para ejercer el derecho. 40 años de mi vida habían sido robados por estas personas. 40 años de confianza, de amor familiar, de fe en la bondad humana. Pero en cambio, yo había robado el resto de sus vidas. Me parecía un intercambio justo. Esa tarde, mientras revisaba los casos nuevos que habían llegado a la fundación, recibí una llamada que me cambió la vida una vez más. «Señora Elena Morales», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es Isabel Vázquez. Soy periodista de investigación. He estado siguiendo su caso y el trabajo de su fundación, y hay algo que creo que usted debería saber». «¿Qué es?» «Su esposo, el señor Morales. Creo que hay más en su historia de lo que usted sabe. Podríamos reunirnos». Isabel resultó ser una mujer joven, de unos 30 años, con la misma determinación en los ojos que yo había desarrollado. Llegó a mi oficina con una caja llena de documentos y fotografías. «Señora Elena», me dijo mientras abría la caja, «he estado investigando las operaciones financieras de su esposo durante los últimos 6 meses. Lo que encontré va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre él». «¿Qué quiere decir?» «Su esposo no solo tenía 27 millones de dólares escondidos», me dijo, sacando documentos bancarios que nunca había visto. Tenía más de 80 millones distribuidos en bancos de 12 países diferentes. Me quedé sin palabras. 80 millones de dólares. Mi esposo había sido mucho más rico de lo que jamás había imaginado. «Pero eso no es todo», continuó Isabel. «Estos fondos no vinieron solo de su empresa de importaciones. Vinieron de algo mucho más interesante». Me mostró fotografías de mi esposo reuniéndose con hombres que no reconocí. Documentos que mostraban transferencias de dinero de organizaciones que nunca había escuchado mencionar. Registros de viajes a países que él nunca me había dicho que visitaba. «Señora Elena», me dijo Isabel con una gravedad que me asustó, «su esposo era lo que llamamos un justiciero financiero. Usaba su empresa de importaciones como fachada para investigar y destruir redes de crimen organizado. El dinero que le dejó no era solo suyo. Era dinero que había confiscado de criminales a lo largo de los años». «¿Está diciendo que mi esposo era una especie de vigilante?» «Exactamente. Y los 27 millones que usted recibió eran solo una pequeña parte de un fondo mucho más grande que él había establecido para continuar su trabajo después de su muerte». Isabel sacó más documentos. «Hay una carta, señora Elena. Una carta que él escribió para usted, que solo debía ser entregada si usted demostraba que era digna de continuar su misión». «¿Digna cómo?» «Usando el dinero que le dejó para luchar contra la injusticia, protegiendo a los inocentes, destruyendo a los criminales que se aprovechan de los débiles». Isabel me sonrió. «Creo que usted ha demostrado eso con creces». Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la letra de mi esposo. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. «Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que has demostrado ser la mujer extraordinaria que siempre supe que eras. Los 27 millones fueron una prueba. Los verdaderos recursos están esperándote en la cuenta cuyo número encontrarás al final de esta carta. Úsalos para continuar la guerra que yo comencé. Úsalos para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Úsalos para ser la heroína que este mundo necesita. Con todo mi amor y admiración, tu esposo que te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti misma». Al final de la carta había un número de cuenta bancaria y códigos de acceso que me daban control sobre 80 millones de dólares adicionales. «Isabel», le dije cuando terminé de leer, «esto es real. Completamente real. Su esposo había estado planeando esto durante años. Sabía que algún día alguien intentaría aprovecharse de usted, y sabía que cuando eso pasara, usted encontraría la fuerza para defenderse. Lo que no esperaba era que usted se convirtiera en algo mucho más poderoso de lo que él jamás fue». Me quedé sentada en silencio por varios minutos,
procesando la información. Mi esposo no solo me había dejado dinero, me había dejado un legado, una misión, una guerra que continuar. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó Isabel. Sonreí con una sonrisa que habría aterrorizado a Paola si la hubiera visto. Voy a usar cada centavo de esos 107 millones de dólares para convertir este país en un lugar donde nadie, nunca más, pueda aprovecharse de una persona mayor. Y después voy a expandir la operación internacionalmente. Voy a crear una red global de protección para adultos mayores. Voy a usar los contactos que mi esposo dejó para cazar criminales en todos los continentes. ¿No le da miedo? Es mucho poder para una persona. Isabel, le dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana desde donde podía ver toda la ciudad, durante 65 años fui invisible. Durante 65 años dejé que otros tomaran las decisiones importantes. Durante 65 años fui la mujer silenciosa que no molestaba a nadie. ¿Y ahora? Ahora soy Elena Morales. Tengo 107 millones de dólares, una fundación internacional y la determinación absoluta de proteger a todos los ancianos del mundo. Me volví hacia ella con una sonrisa que contenía toda la furia y toda la justicia que había acumulado durante meses. Y cualquier criminal que se atreva a tocar a una persona mayor va a descubrir que algunas mordidas son fatales. 5 años después, el nombre Elena Morales era conocido en todo el mundo. No como la anciana que había sido víctima de abuso, sino como la mujer que había transformado por completo la forma en que la sociedad protegía a sus ciudadanos mayores. Mi fundación operaba en 37 países. Habíamos rescatado a más de 5.000 adultos mayores de situaciones de abuso. Habíamos conseguido el arresto y procesamiento de más de 2.000 criminales. Y habíamos logrado que 18 países aprobaran leyes más estrictas contra el abuso de ancianos. Pero lo que más orgullosa me hacía era la red de vigilantes Elena que se había formado naturalmente. Eran ancianos de todo el mundo que habían aprendido a defenderse, que habían desarrollado sistemas de apoyo mutuo, que ya no aceptaban ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Habíamos creado una revolución silenciosa de personas mayores empoderadas. Mi oficina ahora ocupaba 3 edificios en el centro de la ciudad. Tenía un equipo de más de 500 empleados trabajando en casos de abuso en todo el mundo. Y había establecido un fondo de $1.000 millones que garantizaba que este trabajo continuaría mucho después de que yo muriera. Esa mañana, como todas las mañanas durante los últimos 5 años, comencé mi día revisando los informes de casos nuevos. Pero había uno que me llamó la atención especialmente. Patricia, le dije a mi directora de operaciones, este caso de México, ¿qué sabe sobre él? Es similar a lo que le pasó a usted, respondió. Una mujer de 70 años cuya familia está tratando de declararla incompetente para robar su pensión y su casa. Pero hay algo diferente en este caso. ¿Qué? La mujer se llama María González. Y cuando su familia comenzó a presionarla, ella les dijo, conozco a Elena Morales, y ella va a venir por ustedes. Me reí. ¿Me conoce realmente? No. Pero aparentemente había visto una de sus entrevistas en televisión y aprendió sus tácticas. Ha estado fingiendo estar confundida mientras graba todas las conversaciones de su familia. Ya tiene evidencia suficiente para arrestar a 3 personas. Envía un equipo a México, ordené, y asegúrate de que María reciba todo el apoyo legal que necesite. Ya está en camino, respondió Patricia con una sonrisa. Y hay algo más que debería saber. ¿Qué? Paola salió de prisión la semana pasada. Eso me hizo detenerme. Paola había cumplido solo 5 años de su sentencia de 25 debido a una apelación exitosa y buena conducta. Yo sabía que este día llegaría, pero no esperaba sentir nada. Ni miedo, ni ira, ni preocupación. Solo una especie de curiosidad fría. ¿Sabes dónde está?, pregunté. Nuestros investigadores la han estado siguiendo. Está viviendo en un apartamento pequeño en la parte pobre de la ciudad. Trabaja en una tienda de conveniencia. Vive sola. Parece estar quebrada. ¿Quebrada cómo? Emocionalmente, físicamente, financieramente. Los 5 años en prisión no fueron amables con ella. Y parece que se enteró de lo que usted se convirtió mientras estaba adentro. Aparentemente,
Algunos de los otros prisioneros la torturaban psicológicamente, recordándole constantemente que la mujer que ella había tratado de robar ahora era una de las personas más poderosas del país. Esa tarde, por primera vez en 5 años, hice algo impulsivo. Le dije a mi chofer que me llevara a la tienda donde trabajaba Paola. La encontré detrás del mostrador, usando un uniforme barato y con una expresión de aburrimiento mortal. Los 5 años en prisión la habían envejecido 20 años. Su cabello, que antes siempre estaba perfectamente arreglado, ahora era gris y sin vida. Su cara, que antes brillaba con arrogancia y codicia, ahora se veía hundida y sin esperanza. Al principio no me reconoció. Yo había cambiado tanto como ella, pero en la dirección opuesta. Llevaba un traje diseñado a medida que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Mi cabello estaba perfectamente arreglado por el mejor estilista de la ciudad. Llevaba joyas que valían más que la casa donde había vivido antes. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi el momento exacto en que se dio cuenta de quién era. Elena, susurró, y su cara se puso pálida como la muerte. Hola, Paola, respondí con una voz tan tranquila como un lago en invierno. ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó. Quería verte, dije simplemente. Quería ver en qué te habías convertido. Ella miró alrededor nerviosamente, como si esperara que aparecieran guardaespaldas para arrestarla o algo peor. Elena, yo lo siento mucho. Sé que lo que hicimos estuvo mal. He tenido 5 años para pensar en ello, y... ¿Sabes qué es lo más interesante, Paola?, la interrumpí. ¿Qué? Que si no me hubieras traicionado, si no hubieras tratado de robarme, si no hubieras puesto drogas en mi bebida y tratado de declararme loca, yo habría muerto siendo exactamente lo que tú pensabas que era. Una anciana invisible e indefensa. Ella no respondió. Solo me miró con una mezcla de terror y confusión. Pero gracias a ti, continué, me convertí en algo mucho más poderoso. Gracias a tu traición, descubrí que tenía la capacidad de ser una guerrera. Gracias a tu crueldad, encontré mi verdadero propósito en la vida. Elena, por favor. No, la interrumpí otra vez. No voy a hacerte daño, Paola. No voy a mandarte de vuelta a prisión. No voy a arruinar la pequeña vida patética que has construido aquí. No. Porque ya no me importas lo suficiente para dedicarte ni un segundo más de mi tiempo. Saqué un sobre de mi bolsa y lo puse en el mostrador. Pero quiero que tengas esto. ¿Qué es? Un cheque por $10,000. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Por qué? Porque quiero que vivas una vida larga, Paola. Quiero que vivas muchos años. Quiero que cada día te despiertes recordando que la mujer que trataste de destruir se convirtió en la mujer más poderosa del país. Quiero que cada vez que veas mi nombre en las noticias, cada vez que escuches hablar de la Fundación Elena Morales, cada vez que alguien mencione las leyes que cambié y las vidas que salvé, recuerdes que todo eso existe porque tú me subestimaste. Tomé el cheque y se lo puse directamente en las manos. Este dinero no es caridad. Es mi inversión en tu miseria. Porque cada vez que lo gastes, recordarás que viene de la mujer que venciste sin darte cuenta. Salí de esa tienda sabiendo que había cerrado el último capítulo de mi antigua vida. Paola ya no era mi enemiga. Era simplemente una anciana trabajando en una tienda, viviendo con el peso de saber que había perdido la guerra más importante de su vida. Esa noche, sentada en mi oficina mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre el viaje increíble que había sido mi vida. Había comenzado como Elena la invisible, la anciana que nadie notaba. Había pasado por Elena la víctima, la mujer traicionada por su propia familia. Luego me había convertido en Elena la vengadora, la mujer que había destruido a sus enemigos. Y finalmente, me había transformado en Elena la heroína, la mujer que protegía a los inocentes en todo el mundo. Pero más que todo eso, me había convertido en Elena la libre. Libre de las expectativas de la sociedad sobre lo que debía ser una mujer de mi edad. Libre de la necesidad de ser amada por personas que no me merecían. Libre de vivir una vida pequeña y silenciosa. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia. Señora Elena, me dijo con emoción en la voz, acaban de llamar de Suecia. Quiere nominarla para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la protección de los derechos de los adultos mayores. Sonreí.
El Premio Nobel de la Paz. Para una mujer que había comenzado esta guerra como un acto de venganza personal. ¿Sabe qué, Patricia?, le dije. ¿Qué? Creo que voy a aceptar. Pero solo si puedo usar mi discurso de aceptación para enviar un mensaje a todos los abusadores del mundo. ¿Qué mensaje? Que algunas ancianas muerden. Y que cuando mordemos, la herida es fatal. Colgué el teléfono y miré una vez más por la ventana. En algún lugar de esa ciudad, había ancianos que estaban siendo abusados en este mismo momento. En algún lugar del mundo, había familias planeando robar a sus propios padres y abuelos. En algún lugar, había criminales que pensaban que las personas mayores eran presas fáciles. Pero también sabía que en algún lugar, había una anciana que se estaba negando a ser víctima. Había una abuela que estaba grabando las amenazas de sus nietos. Había una viuda que estaba llamando a la policía en lugar de sufrir en silencio. Porque yo había demostrado que era posible. Había demostrado que nunca es demasiado tarde para luchar. Había demostrado que la edad puede ser una máscara para la ferocidad, y que las canas pueden esconder colmillos muy afilados. Y esa, pensé mientras apagaba las luces de mi oficina, era la venganza más perfecta de todas. No solo había destruido a mis enemigos, había inspirado a una generación completa de ancianos a no dejarse destruir. Algunas mordidas, después de todo, son contagiosas.